hoy me voy a meter con un tema muy polémico aquí en España en el verano del 2018, mientras está gobernando Pedro Sánchez, que es el régimen de Franco. Bueno, primero de todo, antes de que empecéis a criticarme, he de decir que la comparación que voy a hacer entre los regímenes de la democracia y de Francisco Franco se va a hacer a través de hechos objetivos. Hechos objetivos son son datos, son cuestiones en donde no entra la ideología. Son las cosas tal y como son o como eran. Evidentemente, para comparar ambos regímenes hay que huir de los anacronismos. Los anacronismos en historia, en la práctica de la investigación histórica, son los momentos o las decisiones del historiador de volcar la mirada de su presente en el pasado, cuando, evidentemente a cada época hay que juzgarla en función de esa misma época, de los parámetros de esa época. Ejemplos, algún franquista podría decir, no, es que en época de Franco el tráfico era mejor que en la democracia, el tráfico de las ciudades. Hombre, eso no es muy lícito hacer esa comparación porque evidentemente había muchos menos coches en época de Franco. De la misma manera, un demócrata podría decir, no, es que con la democracia hay mucha más información. Bueno, a ver, las condiciones tecnológicas han cambiado desde entonces, tenemos internet, la televisión se ha expandido a mucho más tecnologías, evidentemente hay más acceso a la información. Entonces, donde sí podemos comparar es sobre valores humanos, sobre el valor de la libertad, sobre el valor de la seguridad, sobre el valor de la prosperidad, ¿vale? Ahí podemos entrar a dialogar acerca de uno y otro régimen, ahora que la democracia ha cumplido 40 años y el régimen de Franco estuvo otros 40. Bueno, he de decir, para los que me veáis desde la posición, digamos, izquierdista, que si hay alguien que tiene autoridad moral para hablar del régimen de Franco, es este que os habla, pues es sobrino nieto de el más importante, el más famoso represaliado por Franco, el dirigente comunista Julián Grimau, que era hermano pequeño de mi abuela materna. Mi cuarto apellido es Grimau, ¿vale? O sea que si hay alguien que tiene legitimidad moral para hablar del régimen de Franco, soy yo, ¿vale? Desde el punto de vista, yo qué sé, de alguna deuda histórica. Al mismo tiempo, yo como intelectual o pensador disidente, es decir, que no aparece en los medios de comunicación, moralmente me siento capacitado para hablar de ambos regímenes, dado que yo estoy fuera. Yo no aparezco en los medios de comunicación, a pesar de haber publicado una docena de libros, 350.000 personas seguidoras de mi página desde hace más de 10 o 12 años, y permanezco ahí, digamos que en la nevera, ¿no? Así pues, sé que es difícil porque las cosas tienden a llevarlas al extremo y a generar una gran polémica, pero vamos a empezar a comparar ciertos parámetros de ambos regímenes, ¿vale? Empezamos. Bueno, si hablamos de prosperidad hay que hablar de endeudamiento. Si hablamos de prosperidad hay que hablar de trabajo y de vivienda, de poder formar una familia. Evidentemente, como he dicho antes, las condiciones del mundo de finales del siglo XX y principios del XXI han cambiado, pero eso también es culpa del posicionamiento geopolítico del régimen democrático en este caso. Hoy día es prácticamente imposible que una persona de menos de 30 años se emancipe, tenga una vivienda y pueda construir una familia. Eso es así, eso es así. Nuestros padres tuvieron 2, 3 hijos y el precio de la vivienda era mucho más barato, aunque evidentemente, las condiciones han cambiado. Desde el punto de vista del país, España está endeudada, está en bancarrota desde hace más de 10 años por culpa del euro, de la Unión Europea, que es básicamente la dicotomía de Franco frente a la democracia. Franco, un régimen autárquico, cerrado al exterior, aunque luego en los años 70 se abrió, ¿no? Al final de los 60, el plan López-Rodó, frente a la democracia, un régimen
de fronteras abiertas y digamos, de globalista. Yo creo que, bueno, las empresas públicas fueron creadas por el dictador Francisco Franco y muchas de ellas han sido privatizadas por el régimen democrático. Todo lo que está sucediendo hoy en día, esta privatización de empresas y la imposición, valga la redundancia, de más impuestos, lo tiene la culpa, lo sabéis, el endeudamiento de España con el Banco Central Europeo. Chicos, aquí hay poco que rascar. Está claro que, claro, alguien me podrá decir, no, pero es que, claro, las condiciones de vida en el régimen de Franco y tal, no había tanto consumo como hoy día. Eso es cierto, eso es cierto. La producción de bienes se ha abaratado, pero digamos que lo más importante se ha hecho más complicado. Te han dejado, pues eso, las tonterías, la ropa, tal, pero lo fundamental, que es la supervivencia y el poder formar, digamos, un proyecto de vida, eso es mucho peor. No sé, comentando, a ver. Bueno, sobre la seguridad yo creo que da hasta, no sé, vergüenza tener que comentarlo. La gente que vivió el tema de la heroína en los años 70 dice que, me lo han contado a mí, amigos yonkis, que fue morir Franco y entrar la heroína. Fue casi la misma cosa. Y a partir de ahí, bueno, los que viviste en los años 80 sabéis lo que fue aquello de los yonkis con la jeringa por la calle, o me das la pasta o te pincho. Bueno, pues eso fue el comienzo de ETA a gran escala, fue con la muerte de Franco. Hemos tenido que vivir pues una época de terror que ha conducido después a esta guerra fratricida por culpa de los nacionalismos que han exacerbado el odio entre los pueblos españoles y que nos llevan otra vez a la misma situación que generó la guerra civil, con Cataluña presionando con los poderes que dirigen a una parte de los catalanes para enfrentar y crear otra guerra civil en la cual pues ahora mismo Pedro Sánchez está embarcado generando, picando, digamos, a los defensores del antiguo régimen para sacar, exhumar los restos de Francisco Franco, negar todo lo que ha hecho, que quiere prohibir que se habla bien de Franco, quiere prohibir la Fundación Franco, que es pues una parte de nuestra historia. Así pues, si es cierto el adagio que dice el futuro explica el pasado, yo, como sobrino nieto de Julián Grimau, es decir, como parte, digamos, de la memoria histórica republicana, tengo que reconocer que fueron los republicanos los que llevaron a la guerra civil. Si están haciendo lo mismo ahora. En cuanto a los valores morales y la cultura de la democracia frente a Francisco Franco, evidentemente el franquismo tiene una desventaja muy grande, que es que la televisión y las películas eran en blanco y negro. Esto es muy importante porque el color te da una alegría. Todo en el franquismo parece oscuro, porque por esa imagen, evidentemente, pues de un mundo antiguo, de un mundo donde todavía había caballos y carretas, que, bueno, pues frente a la modernidad que supuso el rock and roll, pues parecía que nos estábamos quedando atrás. Lo que pasa es que ahora, bueno, podemos darnos cuenta de que esa modernidad lo que quería era destruir al ser humano y muchos pues han vuelto a las culturas ancestrales. Si hablamos de los medios de comunicación y de la cultura, del cine, de la televisión, yo creo que nadie podrá estar en desacuerdo para decir que tenemos la cultura más decadente, más perversa y más miserable que se haya visto jamás en la historia de la humanidad. O sea, los estereotipos que aparecen en la televisión son vergonzantes. Por más que tengamos una lista así de canales de televisión, el discurso inteligente está proscrito. La paranoia es la norma fundamental que exhiben los medios de comunicación de masas. La explicación, el enaltecimiento de los valores humanos está prohibido.
El cine es absolutamente decadente. Los estereotipos que muestran las películas dan vergüenza ajena. La perversión es el valor número uno. La inocencia es vista como si fuera, yo qué sé, lo más bajo de la sociedad. Frente a eso, ¿qué había en época de Franco? Hombre, no voy a reivindicar ahora mismo el cine de Pajares y Esteso, aunque hay gente que lo está haciendo. Pero, bueno, ahora te pones a ver una película de los años 40 o 50 y, joder, los diálogos, las cosas que dicen, se te mueven las neuronas, de verdad. Bueno, eso pasa aquí y en todas partes, en Estados Unidos. O sea, la cultura ha ido a peor. Y es esa modernidad que estaba defendiendo la República con todo con todo el dolor de mi corazón y esta democracia, es esa cultura la que, bueno, por no hablar del arte, ya eso ya evidentemente ha ido a peor. ¿Significa eso que el franquismo era la alegría de la huerta? Bueno, pues, a ver, como digo, yo nací en el año 69, no lo he vivido. La verdad es que mi familia, mi madre, me critica por decir estas cosas. Dice, tú no has vivido en época de Franco. Es verdad, había más control. Bueno, más control. Hablamos de libertad, vamos a ponernos a hablar de libertad. No puedes beber en la calle, no te puedes bañar en los ríos, no puedes hacer fuego en el monte. Han cortado toda nuestra relación con la naturaleza. Las relaciones hombre-mujer están proscritas. Estamos rodeados de la paranoia de la violencia de género, que lo que incita es a que cada uno de los sexos vayan por su lado, que no se junten, que alteren las leyes de la naturaleza. se está proscribiendo hasta el habla natural para introducirnos en ese perverso, demencial, histriónico lenguaje inclusivo, paranoico. Están destruyendo la herramienta de comunicación básica que es el lenguaje y encima la lengua española vista como si fuera una opresión. Eso es la democracia. Eso es la paranoia al poder. A ver, es que a poco bien que lo hubiera hecho Franco, o sea, es que gana por goleada. Porque es que frente a esta panda de locos, y digo, si la democracia es la continuación de la república, chicos, lo siento mucho, me vais a poner a caldo. Pero al final tenía razón Franco. Si Franco se levantó para que no hubiera esta locura, estaba en lo correcto. Esto es durísimo decirlo hoy en día. De hecho, va a estar prohibido dentro de nada. Pero es la puñetera verdad. O sea, si estamos de acuerdo en que la modernidad es la locura, es la paranoia, pues unos tíos con un par de pelotas dijeron basta. Porque es que la historia se está repitiendo. Se repite porque son las mismas fuerzas enfrentadas. Y como digo, la inquina con la que Pedro Sánchez y el PSOE, y los que están arriba, evidentemente, están atacando a Franco, su memoria, quitando los huesos, como bien decía alguien en los comentarios, es igual que hacían en los Skull and Bones con el indio Jerónimo. Siempre se quiere hacer con el símbolo de su enemigo. Claro. Y esta unión, evidentemente, entre izquierda y nacionalistas para destruir España, pues evidentemente le da la razón a Francisco Franco. Si alguien, de verdad, argumentos, yo sé que lo que estoy diciendo está muy mal visto, bueno, de hecho es que está a punto de prohibirse. Lo puedo decir pues porque vivo en la libertad, yo sí sé lo que es la libertad, yo sí sé lo que no es depender del Estado y no tener un amo. Y no sé si muchos aquí los podéis decir, ¿eh? Y ya por último, bueno, o sea, hacía falta alguna prueba más de que Franco estaba en lo cierto, pues la conspiración judeo-masónica. Ya los masones o los ex-masones están reconociendo que las leyes se escriben, se planchan, un término masónico, en las logias. Y bueno, pues todo aquel que sabe un poco sabe que todos los medios de comunicación están en manos de los judíos. Y ahí es donde se crea la realidad. Luego al final, el señor Francisco Franco tenía razón. Por eso le quieren borrar de la historia. Y lo digo yo, que yo
pues me sentía más cercano a la República. Pero la democracia ha hecho que reconozca que la República iba en el mal camino. Y bueno, si alguien me va a empezar a decir que fue un golpe de Estado, ojo, que ha aparecido información diciendo que las últimas elecciones en las que ganó el Frente Popular hubo pucherazo. Esto ha salido, ¿eh? Bueno, buscadlo en Google. No, bueno, se me ha olvidado una cosa, los piropos, es que hasta quieren prohibir los piropos, el controlar lo que se dice por internet, las cámaras por todas partes, o sea, libertad en la democracia, perdona, si estamos todos controlados por todos lados, si no puedes hacer ninguna cosa sin que llegue el Estado ahí a decirte esta norma, esta otra, licencias para todo. Vamos a ver. Yo sé que es muy grave lo que estoy diciendo para, digamos, el discurso generalizado, pero de verdad, eso es lo que estamos viendo en el año 2018. Vamos a debatir sobre todos estos puntos, si queréis, porque evidentemente pues había corrupción en época de Franco, había unas familias que llevaban negocios, estaba el Opus Dei, eso yo no lo voy a negar, y también está la muerte de José Antonio Primo de Rivera, que bueno, pues era un competidor de Franco y habría que hablar mucho a ver de qué fuerzas lo asesinaron, ¿vale? Pero bueno, hay unos hechos objetivos y esos son los que os he contado ahora mismo. Bueno, pues nada, hasta otra.